Hola, 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 hola. Los muy arquitectos, estamos de nuevo en un episodio emocionante. Emocionante con gente chévere. Aquí en nuestro episodio, bueno, eso decimos luego. Estamos con gente chévere. Primero a la producción, saludo. Fuerte, fuerte. Más alto. A ver, esa emoción. La producción. Aguante, talleres. Feliz. Ya estamos felices. Nos acompaña Dani, Oli. una amiga del canal. Y nos acompaña Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, mucho gusto. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bacán. Bueno, para iniciar vamos a presentarnos como un plato típico. Por ejemplo, yo soy Roberto Sancocho Toscano. Yo soy Daniela Tigrillo Adati. Sería Andrés y Locro Ceballos. Bueno. Muy bien. ¿Sabes cómo Bueno. ha pasado? Usted andaba por otros lares. Sí, estaba en Brasil. Pasado bien así, transformados algunos de mis rasgos de mi personalidad quizá han sufrido cambios. Ya, por si no se Con la acuerdan de vida. mí. Por si no se acuerdan, el profe, bueno, fue profe nuestro en la Facu Sí, de la U Central. Entonces es amigo de full años, sí, ya varios años, ya. hace tiempos inmemoriales. Décadas. En tiempos de Correa. Tiempos de correr, sí. Entonces, bueno, pensemos, ¿qué le trajo a la arquitectura? ¿Qué le motivó a entrar al mundo arquitectónico de la arquitectura? Yo creo que en mi caso más que motivación fue un proceso de eliminación de opciones, de tal vez una falta de conocimiento de muchas cosas, pero no había muchos profesionales en mi familia, casi ninguno. Entonces no había una lista de la cual escoger, ¿no? Yo solo sabía que quería hacer algo de ciencias sociales y no me dejaban. Querían que yo me vaya por alguna ingeniería, alguna cosa más de ciencias exactas. Entonces fueron un montón de, digamos, ajustes externos que me iban empujando así. Como negociando entre, dejen hacer algo que sea artístico, pero que no sea ingeniería. Entonces fue por eliminación. Pero yo no sabía que existía economía, geografía. Entonces era bien ignorante en ese sentido. Pero cuando conocí arquitectura me gustó la idea de lo que pensaba que era. Y fue así no hay mucho misterio en realidad. ¿Y por qué la U Central? Bueno, la U Central es donde estudiaron mis papás. Bueno. Ellos no se conocieron ahí, pero ahí estudiaron los dos. Uh-huh. A veces mi papá me llevaba de niño también ahí a sus clases. Él no terminó de estudiar, pero se graduó después de décadas, ¿no? Pero O sea, ya... cuando él era estudiante le llevaba, o Sí, era a profesor? veces, no, estudiante. Ya. Mis papás no estuvieron muy jovencitos como era costumbre, ¿no? Claro. Antes. Ajá. Y claro, ya tenía un cierto sentido ya. Y el otro motivo era que yo fui a ver que había arquitectura en la Católica también, pero fui a conocer el ambiente y no me sentí bien. Y tampoco tenía plata. Entonces, Claro. ese fue el principal motivo para no sentirme bien. Pero la Central siempre tuvo algo así medio especial que me atraía, me llamaba. Yo tengo una pregunta. Y cuando ya comenzó a estar dentro de la Universidad Central, ¿cómo fue el cambio de la expectativa con la realidad? Fue una sorpresa grata, creo yo, porque lo que siempre llegaba, al menos a un adolescente de colegio que escucha las noticias y todo, Uh-huh. es manifestación, caos, Ajá. pero nunca te llega el sentido histórico de lo que representa la Central, de ninguna forma, ¿no? Nadie te prepara para lo que realmente es. Y por otro lado tampoco tienes una idea de cómo es la gente ahí. Y a mí lo que me gustó es que cuando llegué conocí a mucha gente de todos los lugares del Ecuador, de varias, digamos, estratos sociales, socioeconómicos. Entonces cuando llegué yo me sentía bien ahí, me sentía aceptado, sentía que podía moverme un poco más a gusto. Y esa fue, digamos, una
una sorpresa, porque yo tenía un poco de miedo, así que sea un lugar medio serio, muy, muy agresivo con el individuo, ¿no? Sí pasa, ¿no? Sí. Que llegamos a la Universidad Central y vemos que es como literalmente el Ecuador, tienes de todo. Sí, O sea, de todo sí, tipo, de toda clase de personas, buenas, malas, aplicadas, sí, de diferentes estratos sociales, privilegios, no privilegios, pero es como todos vamos a lo mismo, así, a estudiar. claro. Sí, Claro, pero igual en su época seguramente era muy constante el tema de las manifestaciones, paros. Sí, sí, sí era. Y sino que en mi época creo que una diferencia con la actualidad Ujú. es que el movimiento estudiantil en general de la central era un poco apagadito, así no tan intenso, ya ¿Ah, sí? medio Yo más pensaría que reprimido. yo era al también creí que era revés. más, ajá. En realidad los de los colegios eran más, los de los colegios que rodean a la central. Ellos eran los más bravos en las manifestaciones. Cuando había protestas de cosas como las de ahora, Ya, se unían la católica y la salesiana, la politécnica, y la central casi no en salía. serio. En serio. Entonces tuvo un momento ahí como de un declinio, A ver. digamos, en la participación política. Claro, eso también es importante porque la central se caracteriza por eso, el tema político, Sí, desde las bases que somos los estudiantes en algún momento y el resto, hasta los profes, administrativos, todo es político ahí, ¿no? sí, Exactamente. es la base. ¿No? Claro, y también el problema es que el que la central haya estado por ese bajón es también un acto político nocivo en ese caso, ¿no? Porque deja un vacío de lucha, pienso yo, que no estaba siendo ocupado, porque no hay como la central en realidad por aquí. Claro, es ejemplo de todo el continente. Sí. Exacto. Bueno, había una cosa que me olvidé. Perdón a todos. No dije el título. Es que estoy emocionado de tenerle al profe. Yo estoy Después más de emocionado. tanto tiempo. ¿Se acuerda que alguna vez le escribimos así como que hagamos? Y, Sí, sí, aunque sea por Zoom, así súper abierto el profe porque estaba en Brasil. claro, estaba allá. Ajá, entonces ya. Y mejor. estaba en condición de estudiante, que a los años es raro, que se siente raro. Me imagino. Claro, sí. Por eso no quiero estudiar maestría. No, sí, estudio. Estamos en nuestro episodio 18.1 porque pasaron cositas y ya verán cómo se va Tengo miedo publicando. de No, pues ya, no, cosas chéveres. Se perdió el video del anterior episodio. Lo recuperamos, sí. Bien. Ya, estamos en el episodio 18.1 que se llama Querré ser parte del cambio, gracias a nuestro patrocinador Francis Querré, un arqui que ganó Pritzker hace poco. Bueno, es enfocado en el tema social, la arquitectura de él, ¿no? Y sí, obviamente nuestro episodio no vamos a hablar de él, nunca. Vamos a hablar de nunca pasa. Nunca hablamos de esos arquitectos. Nunca hablamos de esos arquitectos. Pero pegan. Entonces, bueno, estábamos hablando claro, de su época como estudiante, pero luego ya llegó la época de docente. ¿Cómo fue esa época de docente? ¿Cómo le llegó la oportunidad? De profesional. Bueno, llegar como docente fue después de mucho tiempo de sufrir profesionalmente, porque ya desde esa época ya era un poco duro el campo profesional. En la época de Correa mejoró bastante, sí, en los chances de encontrar formas de trabajar, pero de todos modos esa histórica formación económica, social nuestra, sí acarrea muchos problemas para alguien que no tiene, por ejemplo, acceso a cierto tipo de contactos. Uh-huh. Entonces ese perfil de arquitecto que se espera, que nos prometían nuestros profes en esa época. Claro. Nos sigue prometiendo. Sí, sigue prometiendo. Yo he visto. No existía, vi que no existía, no fui el único. Uh-huh. Y ya intentábamos en esa época hacer nuestras propias oficinas, estudios, o sea, buscar formas de trabajar. Con los compañeros, claro. Sí, y es duro, ¿no? Uh-huh. Hay que tener mucha paciencia. ¿Tiene construcciones hechas? Hay unas poquitas cosas que se han hecho mías. Sí. Ya, yo proyecté unas escalinatas en el Panecillo.
Ya. Fui pasante para las Antes me caí en una de esas escaleras. Puede ser. Sí, una vez me caí por ahí, pero... Pero es falla del usuario, no del Sí, usuario. no, fue mi culpa. No, Fue falla de nacimiento. Tiene pata de cumbia. Claro. Sí, yo No, me pero fui. tienes que aprovechar si están mal diseñados. ¿No? No, sí estaba bien, ¿verdad? O sea, No nos sé si llevaron eran por eso. un camino bonito por ahí. O sea, estaba interesante porque era como algo que yo tal vez nunca hubiera ido por mi cuenta, entonces fue igual como una profe de la institución de la central, entonces como interesante como caminar esos recorridos. Entonces, también, Chévere, espero que hayan sido esas. No sé cuáles serán, pero espero que sean. Pero claro, Tiene estaba... historia. Ajá, sí. Sí, curiosamente en esa época los profes... Versión de Benda. Al lado hay gente escuchando, es Deep Purple, no sé, Dándolo Sí. todo. dándolo O sea, todo. están- Estoy en karaoke. Están sintonizados. Creo que me va a tocar ir otra vez, cacho. No, que ya me sales de- Qué bien. Se la hacen gutural de la nada, ¿sí? Sí, escucharon. Sí, está buena. Choch, qué No, ya bestia. tocó hacer con ese fondo, ¿no? Ya tocó. Sí. No importa. Igual creo que no se escucha tanto. No creo, sí. El audio ya como está aquí cerca. Ajá, Ah, es como más. Ajá. intenso. Ajá. Bueno, esto No, ahí pero- de ley. Ahí le quitamos para que no haya Sí. copyright. No, pero sí, o sea, más he hecho cosas de espacio público, he Ya. participado en proyectos para mercados, Ah, bacán. entonces casi siempre he estado como parte de equipos así. Ujú. Por ahí una que otra remodelación, he Chévere. hecho algunas tienditas de DJI como cosas de diseño interior. Ya. Entonces así, cosas, ¿no? Pero lo que más he estado haciendo es temas de urbanismo, planificación. Entonces ahí pesa más ese lado en realidad en mi caso. Y la docencia. Ya, entonces para llegar a la docencia yo ya estaba sufriendo mucho. Ya entré también al sector público, he pasado por algunas, Bueno. ya estaba en oficina privada, he tenido la mía, ya en empresas, ¿no? Ya llegué al sector público. Y ya cuando llegué al sector público vi que podía hacer una maestría con una beca del gobierno. Ujú. Ahí apliqué, porque sí tenía necesidad de hacer algo más. No era por estudiar, era porque quería conocer otros lugares. Ujú. Y Expandir la mente. sí, pero digamos, no sería mentiroso decirte, no, necesitaba especializarme más en tal solo era cosa. por Ujú. Porque salir. uno no conoce mucho, ¿no? Claro. Pero hay familias que son, digamos, más asociadas a élites económicas o académicas, sí tienen una noción de lo que hay afuera, ¿no? Y yo casi fui a ciegas, aceptando sugerencias y de ahí regresé a trabajar porque con la beca tú tienes dónde se que... fue? A Holanda. Ay, no. A Holanda. Y era un programa que tenía mucha gente se puede decir malas palabras, ¿no? Obvio. Totalmente. Tenía muchos estudiantes que éramos de países jodidos, del sur global, ¿no? Que se llama. Que se dice. De los verdaderos Países Bajos. Sí. Eso, sí, exactamente. Literal. Y Claro. en realidad no teníamos ni un solo compañero holandés, pero los profesores eran holandeses. Ya. Eran como 100 alumnos que venían de Etiopía, de Ah. China, de Colombia. Pero buena esa mezcla cultural para... Sí. Sí, No- sí, nutrirse es uno. súper interesante. Yo no esperaba eso, Ujú. pero pasó en la vida, ¿no? Ujú. Y al regresar a trabajar, ahí me tocó ver que ya estaba un alcalde medio nefasto aquí, pero por lo menos tenían un espacio para mí. Yo había estudiado para coordinar operaciones urbanas. Entonces dijeron, se necesita alguien así. No sabían a quién poner, yo no conocía a nadie. Ujú. Pero dijeron, ve, coincide lo que está tú- vacante con lo que estudiaste, tenga. Y ahí fue duro porque había mucha corrupción con ese alcalde. Y Qué me lo siempre te querían Sí, meter diga en- nombre. Diga características físicas. Cacho. tiene cabeza de canguil. Sí, ya sabía. Es que ya sabía. No hay más. ¿Qué Ya. más incompetente que Y eso? era, claro, y lo terrible era que, por ejemplo, el lugar era un espacio para tener buenas ideas, hacer proyectos. Yo hice todo lo posible por plantear cosas. Pero querían meter a mucha gente en problemas, a firmar cosas turbias. Ujú. Y eso todavía pasa, ¿no? Muchos Claro. jóvenes colegas ya que salen ahorita igual van a municipios a querer hacer cosas chéveres y se topan de frente con esa realidad. Y es duro porque a veces te arrinconan, ¿no? A un punto que tienes que renunciar. Claro. Pero ya en esas épocas, amigos,
me insistía en que concurse para profesor en la central. ¿Ya? El Wilmer una vez me encontró en el parque y me dijo, anda, concurso, va a haber concurso. ¿Eran compañeros? ¿O? Él fue mi profe cuando él recién empezó, pero por un tiempito fue, digamos, compañero, pero no del mismo... O sea, tú comenzabas, por ejemplo, y él estaba saliendo. Exactamente. Entonces, él, cuando comenzó, dio su primer taller, yo fui alumno. Mira. Y le gustó mi proyecto y le puso para exposición para medalla. Pero yo llegué atrasado, le hice quedar mal. Claro. Pero, características, cositas que pasan. Cosas que pasan. Pero él insistía, entonces bueno. yo decía que no un poco, pero no tenía mucha razón para decir que no. A mí siempre me gustó enseñar. De hecho, yo cuando tenía 15 años di clases de inglés en una escuelita una vez y fue, digamos, la primera vez que yo dije, no, yo creo que quiero enseñar algo en la vida. Igual sí hay que tener vocación también para ser maestro. Sí. Muchísimo. Hay mucha gente que pierde la paciencia. Sí, total. Pero y que simplemente no sabe. Puede ser un buen profesional, pero si no sabe explicar, no eres un buen profesor. Y también generalmente hay que tener un estado psicológico para eso. También. El que empujó más insistiendo es el Dieguito Hurtado. Yo a él nunca le conocí como profe porque él fue profe cuando yo ya me había graduado. Ya. Entonces, pero él me conocía de los proyectos que yo participé en el Estado, en el sector público. Ya. Y creo que le caí bien, me llamó, me insistía. Igual dudé, pero de ahí quien era entonces mi enamorada, mi novia, ella sí me empujó. Ella sí me dijo, obviamente a ti te gusta esto, en este trabajo estás sufriendo. Entonces participa al concurso porque era a medio tiempo, o sea, podía seguir trabajando en lo otro y ser profe. Y tuve ese trabajo y medio por mucho tiempo, ¿no? De ahí ya me cansé de lo que estaba pasando en el municipio, no aguantaba más. Y renuncié a ese otro trabajo, me quedé de profe, ganaba menos al principio, pero la paz era impresionante. Era una diferencia de paz espiritual. Entonces yo me sentí por primera vez que hacía lo que quería hacer. Esa fue realmente la primera vez. De aquí soy. Ese fue el clic para una vida feliz. Sí. Es que sí, o sea, yo creo que también someterte a una presión que es externa y que a veces igual no está en tus manos y todo el tiempo no hace que seas feliz. Sí, eso es la alienación, se llama alienación, ¿no? Te separa de ti mismo. Incluso si te pagan bien, supuestamente. Sí. Pero no sé sirve. Si todo dinero valga la pena. En un punto siempre, y peor si te pagan mal, o sea, te pagan mal y estás en un ambiente así. No, peor si no te pagan. Ajá, peor si no te pagan, te ponen como pasante. No, pero los antiguos jefes, ¿no? Sí, es terrible eso. El problema de que te paguen mal es que también te afectan tu vida material, o sea, tus condiciones de vida reales. Exacto. Y eso te mantiene más esclavo de ese trabajo. Exacto, porque a veces también tienen necesidades y es de eso o nada. Sí. Y al menos en estas crisis, bueno, a mí me pasó eso últimamente, como tengo un trabajo horrible, con unos jefes horribles, ¿no? Y pero yo quería pagar mis cosas, quería hacer cosas. Claro. Entonces, claro, era aguantar, o sea, como presiones, maltratos, actitudes, cosas que incluso a veces se nos va de nuestro control y que no tenemos nada que ver, pero te cae así. Entonces, sí, o sea, lamentablemente muy pocas personas y muy pocos estudios o muy pocos espacios priorizan como tener espacio, personas que sepan manejar liderazgo, que sepan manejar personas. Sí. Porque, o sea, la mayoría de lugares y que he visitado, o sea, como que los jefes se pegan contigo y ya, o sea, no hay más, o sea, no hay una solución, solo hay culpa. Entonces eso también es potente. Y es una lástima que tengamos que vivir eso a veces como primerizos en el campo profesional. Estamos en un sistema en que, a ver, si somos de cierta clase social, nuestra forma de insertarnos en el mundo es vender nuestra fuerza de trabajo, como sea. Exacto. Haciendo tus propios, digamos, emprendimientos o bien... o bien, claro, siendo empleado, ¿no? La camiseta. Y sí, claro, totalmente. Y entonces es el sistema en el que vivimos, no es... Pero también salen cosas buenas en todo caso. Sí. O sea, como al final yo puedo ser mejor jefe mía que alguien más. En algún punto así. El chance que tenemos es de ver eso, ¿no? Y hacer otra cosa. Estábamos en la época de docente
ya abordábamos un chance cómo entró y cómo es ya mantenerse ahí, porque veo que mucha gente está un tiempo y se va. Sí. O sea, no sé si se acaba el contrato o no les gusta, pero se va. Igual también se van a estudiar, he visto. Sí, pero también hay gente que renuncia. Sí. Bueno, evidentemente ya han pasado algunos años, entonces ya van cambiando el sentido de lo que fui a hacer. Pero eso es normal, o sea, va evolucionando. Cuando llegamos varios al mismo tiempo a la facultad en este concurso. Sí, entonces, lo recuerdo. Un montón de gente joven. Uh-huh. Yo pensé que era el más joven que entró en esa época y en realidad había dos más jóvenes que mí, que eran los gemelos, no son gemelos, los Salazar. Que eran Andrés Salazar y Un saludo a Andrés Salazar. André. Que ella era estudiante cuando yo fui ayudante en el taller, entonces de ahí nos conocíamos. Uh-huh. Entonces, claro, Salazar. y el Marco, él también era más joven que yo. Él ya no está. Ya se fue. Ya se fue. Que le vaya bien. Pero, claro, uno entró así con muchas ideas, energía, y nos sacaron la madre. A mí me tocó ser la semana de la arquitectura, me encargaron la organización, pero sin recursos. Y 2 años, creo, solito. 3 veces. Hijo de tan. Pero a la tercera creo que ya, no, a la segunda ya pedí ayuda. Ustedes me ayudaron un montón, no me acuerdo si fue en la segunda. En el 2018, no sé La cuál es. tercera. Ya. Hubo buena música, ese es lo chévere. Ese fue el que me cayó un poco. Me caigo, gente. Solo cayendo. Es una bitácora de las caídas. Sí, y el Robert Mapa. votó. Ah, Es que ese es el chiste, cacho. Sí, fue el Robert. Ahí era que el profe se metió al podio también. Sí, oye, sí, es pero una ahí le bajaron la intensidad y dije, se apreciaron. ya no comenzaron creo. así. No. Sí, ya. Pero a mí. Ultraviolentos estaba. Tenían miedo a las represalias. Claro. Me amenazado. Estaba el decano así. Bueno, pero ponte, eso me parecía chévere porque fue un grupo de profes jóvenes un montón que con ideas Fue ese año nuevas, ¿no? donde tocaron en el. Ustedes. Esa fue la primera en realidad. Esa fue la Sí, primera. sí. Esa fue por bacán, tocar los virus. Tocaban. Sí, de Fue ley. hermoso. Eso fue interesante. Pero claro, en esas épocas sentíamos que no había mucha activación de la gente, que no había nada. Entonces sí había ideas. Que no había eventos para que los estudiantes y profesores se integren. Sí, no había mucho. Y de hecho no había. Pero Que claro, siento también, perdón, es Sí. que siento que los estudiantes tienen un límite con los profes. O sea, como, Sí. como que hay una cierta barrera. sí, Y obviamente sí debe haber el respeto, pero debe ser un poco más horizontal, ¿no? Como que sí. uno tenga chance de acceder más al que sabe. O sea, porque a veces uno tiene miedo de llegar a decir, profe, está bien esto. Claro, sí. Ajá, entonces, O sea, hay una distancia que se marca. ajá, Sí, en realidad es algo que creo que es cultural y que se acerca mucho a los grupos, digamos, sociales que estamos en la central. ya. Si tú vas a universidades particulares es diferente porque la relación establecida sí es de alumno-profesor, pero también es de cliente. Entonces tú pagas. Hay otro, no diría que es horizontal, pero es... Pues transaccional, tal vez. Sí, hay una dimensión transaccional. O sea, sí es así. Ya. En la nuestra no, entonces si le quitas de eso queda lo otro y parece que fuera la gran jerarquía institucional. Y a la sí, persona. y a veces es muy impuesta también por los profes, ¿o sí? Sí. O sea, porque yo no creo que el alumno como tal marque eso, sino más bien es algunos profes sí son como muy, sí, como inaccesibles totalmente. Claro. Sí. Depende Y eso, mucho ajá. del profesional en esto. Sí. Creo que alumnos y profes llevan eso a proyectar allá, pero Sí. quien tiene el poder en el aula es el profesor. Exacto. Entonces, si el profesor es así, Nadie, Se- olvídate se de que haya consolida, algún tipo de negado. apertura. Sí, Sí. es verdad. pero ponte con los que más he visto que se han abierto conmigo, me he abierto es con ustedes. Nos hemos conocido bastante. Así le jodíamos mucho. Sí. Unas chistes full patadas. Que ya Sí. estaba comenzando a pensar eso de la jerarquía, si será posible. Creo que debo poner un límite. No estaría mal así. Claro. Pero- Y eso que nunca fue mi profe, por ejemplo. Claro, no, O sea, no. Sí, a mí tampoco fue mi profe, pero la respetaba mucho. Muchas gracias. Es que Sí. es un respeto chévere porque no es alguien que tú dices le tengo miedo, sino como que le respeto por quién es.
Exacto, aparte de que, por ejemplo, como nunca fue mi profe, pero como que siempre lo vi igual en charlas justamente urbanas y cosas así, como que incluso hubo tal vez una apertura, yo incluso le pregunté si podía ser mi tutor, ¿cachai? Sí, sin conocerle, obviamente no puedo porque estaba haciendo... Sí, pues justo ya había salido. Claro, ajá, pero es eso, como que alguien que ni siquiera fue mi profe y que pudo tener esa apertura de también acolar en eso, increíble, así, eso es... Excelente vibra para un profesor. Muchas gracias por ser así. Estamos emocionados. Sí, es que le queremos mucho aquí a la... yo los quiero. Sí. ¿Qué seríamos de nosotros sin usted? Sin buenos profes. O sea, yo creo que, como seríamos como profesionales sin profesores humanos también. Porque yo siento que también tenemos ese otro contrario, donde son profesores súper malos, bueno, no malos, pero tal vez con actitudes un poco violentas. Eso hay bastante. Sí hay. Y a veces entras incluso en este síndrome de si no lo estoy haciendo bien, me tengo que salir porque no puedo, así no puedo con tanta presión, no puedo con tanto y daña como la experiencia de realmente un espacio donde tienes que tú crecer, que aprender, que equivocarte incluso. Sí. Entonces sí es eso. Sí, es que tú no... Así, creo que para mí, yo siento que fue más natural en mi caso porque como yo tuve que chocarme igual que ustedes, ¿no? De frente con el mercado de trabajo. Ya. Con la realidad del país, así. Ya regresé con ese conocimiento, digamos, con esa experiencia de cómo es la vida. De que así no sé eso. Entonces ya veo, digo, no, yo era esa persona que está ahí, que estoy viendo. Yo sé a dónde va y tal vez algo que pueda necesitar es esto. Pero, digamos, fue una identificación. No es así, me identifico con los estudiantes porque son estudiantes. Me identifico con las personas que están viviendo esto en ese momento. Exacto, porque yo también fui eso, también. Exacto. Fui parte de... Y eso, claro, no creo que todos... Yo creo que muchos profes piensan así, pero a veces también te gana las formas de trato de la sociedad se imponen a veces, ¿no? Y a veces el profesor que está al frente asume un papel como que está ejecutando su personaje en la pieza de teatro y no tiene opción, ¿no? Es full teatral. Sí, full teatral esa dinámica. De algunas personas, otras es más natural. Sí, pero igual de todos modos uno es consciente de que proyecta una cierta imagen y que no tienes mucho control de cómo te ves, pero sabes que forma parte de lo que haces. Pero también inventas de eso. Claro, es súper raro. Yo me acuerdo en la escuela, ¿no? Tal vez yo a los profes les veías ahí y eran como inaccesibles, ¿no? Pero luego por ahí le ves en el mercado haciendo compras y dices, ¿y qué pasó, no? Con shorts. Ajá. Claro, sí, yo una vez le vi al Arqui, ¿cómo se llama el de dibujo geométrico? El señor siempre iba con traje, ¿cómo se llama? Perdón, a quien me olvide su nombre. ¿Cuál? No, daba geometría descriptiva. El Castillo. Le vi así como o sea, él siempre, le vi con estas de pana, blanco, negro con rojo, así como full joven, full jovial, así, y yo, wow, qué bacán, así, como que él siempre iba como en traje y siempre así como súper formal, y verle así como el contraste opuesto, fue como, era un adolescente, y yo, wow, este muchacho. Esa es la prueba de que el profesor tiene un cierto grado de performatividad, no sé cuál es la palabra exacta. Sí, pero... es un performance. No, lo que usted dijo es la imagen, o sea, yo ya no voy a ir en short, por ejemplo, a la clase. Al podcast sí. Sí. Pero sería chévere que fuéramos... O sea, y como que nadie los juzgaría tampoco, siento. O sea, nosotros creo los juzgaríamos. Depende de cómo te quieren los shorts. Porque... claro, si son muy cortos, pero... y todos, no sé, ¿no? Claro, ahí... ahí desnalgados, ¿no? Ajá, de no me fuera tal vez, no sé, curioso, pero todo bien, así que eso yo para juzgarte. Así. Pero es que, ¿verdad? Esas cosas son sociales. O sea, tú puedes tener cierta voluntad, cierto deseo de proyectar algo. Pero no te proyectas solito en un espejo, vas a una sociedad donde tienes gente que también se viste de formas similares. Claro. Entonces eso te llega. Adaptarte. A veces es inconsciente mismo. Entonces, por eso en la oficina todo es similar. Sí. Te zapato blanco. Sí. Entonces, claro, ese... No te ven como individuo, te ven como un colectivo. Exacto. Sí. Y peor si te dan uniforme. Ajá, eso es perder la autonomía total, o sea... Sí. O sea, no sé, siento eso en un punto. Pero el uniforme es una cosa que siempre me dio curiosidad de qué pasa, sobre todo en los colegios. Que el saco del
del uniforme de parado, o el de diario, siempre le hacían un huequito. Sí, es increíble. Como guante. Así como, y yo haciendo eso inconscientemente, como así, Entonces, buscando. Sí, y yo También servía de pañuelo, así. Era por el frío de las 7 de la mañana, ¿sí? No, Claro, es que claro. nadie te resfría, ¿no? Pero claro, yo siempre veía eso como como la individualidad Ya. queriendo manifestarse. Pero Confiando, no se sí. puede manifestar totalmente porque no te puedes quitar el uniforme. Y además, si te quitas el uniforme, no hay con quien comparar tus detallitos diferentes, ¿no? Claro, Una ¿qué vez hacemos una- con el uniforme? Sí, es una Una vez combinación en el colegio ya me encontré un saco de Duca. Ahí Sí. botado, pero era chiquito, me quedaba por aquí. Y se me ocurrió cortarle las mangas, le hice chaleco. de una vez. Claro. Le hice chaleco y con eso iba a clases y los profes me quedaban viendo así. Le gamineó. Póngase la champa, pero estoy puesto. Estoy luciéndolo. Le Eso, estiliaste. croc, Esto me vendieron. Sí, hasta de a poco. No había presupuesto. El siguiente. Pero lo estileaste, cacha. Lo hiciste a tu forma. Es Sí, que eso es lo que hacemos con los uniformes. le individualizas. Pero pero por eso es importante no ver así como que o solo es mi expresión individual o todo tiene que ser uniformizado. Las dos cosas están presentes siempre. Incluso cuando estés libre de vestirte como quieras, no eres libre de vestirte como quieras. No, ni cagando. Entonces, ves, es una... Ay, perdón. El mundo siempre está así en esa dicotomía, ¿no? Entre quién soy yo y quiénes son los demás, capaz no es muy diferente. Es verdad. Todos respondemos igual a modas pasajeras o lo que sea. Sí, a veces creo que de joven es con más intención. Ya de viejo es como que no tienes Ya, mucha opción. cómodo, hay que estar cómodo. O sea, Hay que estar no cómodo, pero puede- también a veces es muy cómodo y no quiere. Es verdad, a veces sí es muy cómodo. Pero está bien, si estás en la casa puede ser muy cómodo. Sí. Pero sí es verdad. Igual hay para toda ocasión. Ya, bueno, pasando a temas de interés. Bueno, el anterior también era full interés. Es un polite. No, es más que todo porque es chévere este espacio porque conocemos más de otras cosas. Sí. Porque nos acercamos más a las personas. Cada persona que ha estado aquí como que se abre y dice, yo estudié arquitectura por esto. O nos va contando sus historias. Y ahí vayan a escuchar todos los episodios. Sí. Hay cosas chéveres de cada persona. Hay gente Vayan a verlo. famosa. Y lo chévere también es que hay gente que escribe a la página, nos reconoce, y dice, sigan Sí, sí. dando este espacio para que la gente se Sí. exprese. No hay nada como esto. No hay nada. 2000 arquitectos forever. Sí. Entonces, en este sentido, bueno, vamos ya al tema del querer ser parte del cambio. Entonces, estamos hablando de que todos estuvimos en universidad pública, sabemos el peso que es eso, ¿no? Sí. O sea, no debemos cerrar los ojos o mirar para otro lado y no darnos cuenta de la realidad del país en cada momento, ¿no? Entonces, tal vez en su momento era tal gobierno, luego otro, y ahora estamos en otro, ¿no? Entonces, en su momento siempre se ha criticado, o al menos nos hemos enfadado ya, aunque no hemos salido a protestar, tal vez sí, tal vez no, pero nos hemos enfadado. Entonces, hemos notado mucho de parte suya que en redes sociales publica así como que, Sí, un rabioso. ajá, rabioso. O sea, tal vez es el espacio que tenemos ahora, ¿no? Sí. Para Sí, sí. expresarnos, y está bacán. Pero más allá de eso, ¿qué podemos ir haciendo, no? Sí. Cada uno desde nuestra trinchera. Qué bueno que preguntaste. Ajá. Todos tenemos diferentes facetas en diferentes lugares. Nos adaptamos al lugar en el que estamos. No quiere decir que seamos falsos, no quiere decir Ujú. que nuestra persona también es social, también existe y se forma a partir de los lugares. Ahora tenemos un ambiente digital que está bien integrado en nuestra vida todos los días, a toda hora. Y ahí también es otro espacio más donde algo tuyo aflora. A veces hasta manipulado, a veces de la forma en que te presenta la aplicación en el celular, te saca eso, ¿no? Como tú dices, sí, aparece como un espacio más para expresarse. Y yo lo hago intencionalmente, no es tan así, como diríamos, no es impulsivo. Sí reflexiono. Yo sé que se ve grosero a veces, pero No, a a mí veces me parece bien. sí, pero es algo que tal vez Yo creo que también necesitan. responde a la violencia actual.
Sí, creo que hay cierta gente que necesita ver eso, que no tiene que estar cómoda sin ver eso. Claro. Y también creo que animar a otros a no quedarse callados espero que funcione, ¿no? Pero claro, no es todo eso no es todo, es solo tal vez una puntita, una cosa superficial para que alguien tal vez comience a pensar de otra forma, porque hay mucho por hacer. Creo que lo mejor es reunirse, lo mejor es conversar, lo mejor es no pensar todas las cosas solito. No vas a hacer nada solito. Si el país va a cambiar, no va a ser porque a ti se te ocurrió hacer algo. No. Eso es algo que solo sale cuando te reúnes con personas, cuando asistes a cosas, cuando conoces gente, conversas, cuando alguien te contradice en tu idea y encuentras tal vez una idea mejor. Y sobre todo cuando es la hora de la acción. Te unes con esa gente y te organizas para hacer algo. No hay otra forma. Solitos no hay cómo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? En el paro, por ejemplo, tú ves muchísimo sobre todo, no solo en comentarios de internet, pero también ves eso en comentarios de colegas, de la familia, de una especie de ética falsa del trabajo. Total. Claro. Como que esas personas no trabajaran nunca, o sea, como que no fueran trabajadores. No dejan trabajar. No dejan trabajar. Y claro, ¿qué es lo que pasa ahí con esa falsa ética del trabajo? Que primero naturaliza que solo ciertas formas de trabajo son aceptables. Solo ciertas formas de trabajo son normales, son permitidas. Y otras simplemente no existen, ¿no? Como que no fuera trabajo. Claro. Entonces yo creo que hay esa falsa ética del trabajo también te deposita a ti como persona la responsabilidad de solucionar lo que no puedes. Te culpa, así, a mí me está yendo mal, no es porque subió el precio del diésel, sino porque yo soy un inútil. Pero eso es lo chévere de protestar, o sea, yo les decía de esa ética falsa del trabajo. Ajá. Es más que nada porque es como si la vida tuviera que resumirse a trabajar. En gran parte toca que estamos obligados a trabajar, pero no es todo, ¿no? También tienes que protestar, también puedes protestar. Y más si quieres seguir trabajando. Esa es la contradicción, entonces a veces tú quieres trabajar, pero ¿y si no puedes? Entonces, yo por eso creo que no... ¿Y para qué trabajas si no tienes futuro también? O sea, esa gente que no dice, no, yo no me meto en política, es como... Sí, esa es una cosa que es importante. Tienes 10 años. Estamos obligados a ser políticos. Estamos obligados. Somos políticos, todos somos parte de este sistema. Lo que pasa arriba te va a afectar. O sea, no es como que eres exento totalmente. Yo por mucho tiempo veía problemas muy graves del país que no me golpeaban a mí directamente. O sea, no es que yo sea rico, no estoy muy lejos de ser clase media, inclusive. Pero uno empatiza. Claro, empatizas. Pero cada vez más me está llegando. Me está afectando económicamente, socialmente. Entonces, hay momentos en que uno empatiza con la protesta porque uno al menos, no digo uno porque yo les incluyo a ustedes como personas que empatizan, que dice esto no puede estar pasando, que sientes, inclusive llegas a veces a sentir el dolor del otro, pero hay veces que te toca a ti sufrir las consecuencias. Ahí tienes que protestar. Sí. Te empujan a protestar. Entonces... Y después te dicen, no puedes protestar, tienes que trabajar. Entonces, es una cosa rara de nuestra sociedad que te empuja a protestar, pero no te castiga si protestas. Pero suponte el tema de la protesta social está muy arraigada. Puedo hablar de Sudamérica, porque tengo ejemplos concretos que he visto, al menos en noticias. Porque tal vez en otros países esos derechos ya fueron solventados, ¿no? Tal vez en países más desarrollados, tal vez en Europa, me imagino ya. Entonces, tal vez ahí te protestan, qué sé yo, porque subió el precio del maíz, Ajá. Que acá ya tal vez es una consecuencia de lo que es el combustible. Sí. Entonces, el problema primario ya está solventado ya. Tienen casa, tienen... Ajá, exacto, ya tienen trabajo, tienen un trabajo digno, tienen vivienda, lo que sea, hacer lo primario y ya está, pero lo que viene después, como que puedo protestar o puedo exigir,
de mediana manera. O sea, ¿crees que tal vez no son tan radicales las protestas o los temas no son tan radicales? Sí, exactamente. O sea, se ha visto, tal vez se me viene a la mente hace unos años unas protestas en París por temas estudiantiles. Sí. Ajá, pero no es tanto. Pero ellos incendian cosas, ¿no? O sea, ellos... El basurero. Ahí sí el incendio es parte de eso, ¿no? Aquí es más un acto policial para manipular la protesta, ¿no? Así, allá en cambio sí es. O también se me viene a la mente lo que pasó hace poco también en Hong Kong, que no quieren ser parte de China. Sí. Entonces está en esa protesta social, pero ya como un fin mayor. No es el fin básico de una necesidad básica. Claro, no es algo tan urgente para la vida humana, ¿no? Es crítico estar, o sea, como protestando por cosas básicas que debería tener un país, como seguridad, educación. Y educación. ¿Vieron? Salud. ¿Vieron? Ajá, salud. O sea, ¿vieron eso de que quisieran quitar como la educación pública? Sí. O sea, es preocupante, totalmente. Y están apuntando a eso. Totalmente preocupante. Entonces, claro, sí, nosotros cuestionamos mucho cosas que deberían ser básicas, ¿no? Cosas que privan para seguir viviendo. Sí. No estamos exigiendo lujo, no estamos exigiendo excesos, acá están pidiendo lo básico, así. Lo mínimo que debería ser incluso una persona que está a cargo de justamente estas necesidades. Sí. Pero sí, es complejo. Claro, hay diferencias entre países, sí es verdad. Pero por otro lado también pasa que, inclusive en los casos europeos, nada de lo que ellos conquistaron como derechos, que no siempre fue así, ¿no? Está garantizado. Están a un estornudo de que se active nuevamente el fascismo allá, como se está activando aquí. Y chao, se van acabando las cosas. Y hay protestas sobre cosas así allá. Acá igual no se diga, ¿no? Pero como tú dices, sí es verdad, estamos en peores condiciones materiales aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces hay esas contradicciones en la propia lucha, ¿no? Derechos que se van alcanzando en un proceso largo de años. Ajá. Los que ya van beneficiándose de ese logro no saben lo que costó. Exacto. Y no saben que cualquier rato van a tener que defenderlo. Porque no es fijo. En este sistema económico eso no es garantizado. El mismo hecho de haber estudiado en universidad pública. Sí. O sea, no todos los países tienen ese privilegio. O todas las personas, al menos aquí en Ecuador. Porque como ya hay mucha gente que accede, que intenta acceder. Entonces ya no hay para todos. Entonces hay gente que pudimos estudiar, hay otros que tal vez tuvieran que irse a lo privado o ni siquiera estudiaron. Claro, tienen menos opciones. Ajá, exactamente. Entonces en ese sentido vamos al tema de claro, estamos en un país que puede estar convulsionado por varias cosas. Sí. Entonces, estoy pensando que siempre el Estado es el principal que te debe de brindar eso, estamos hablando de eso. Entonces, siempre hay esa falta o nula intervención del Estado para dotar de los servicios básicos. Sí. O sea, incluso hablando de temas de servicios básicos como el agua. A veces no hay agua en ciertos sectores. Sí. Ni luz, ni transporte. O una vivienda digna, que también es un derecho principal de las personas. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo uno puede aportar o qué ideas se nos viene a la cabeza para que el Estado pueda gestionar eso, o sea, solventar eso? Es una pregunta difícil porque no somos gobernantes. Ajá, también claro. No tenemos tanto poder tampoco. Hay muchos caminos, o sea, nosotros tenemos una sociedad que cada vez marcha hacia un destino en el que todos los aspectos de la vida van siendo más mercantilizados. No estoy hablando del mercado social en general, de las transacciones, del comercio, sino de mercantilizar, que es exacerbar eso. Es decir, cada vez ustedes verán menos programas de vivienda, que es una forma necesaria porque el sistema no hace viviendas baratas, el sistema económico. El mercado inmobiliario es el modo de hacer vivienda de nuestro sistema económico. Exacto. No hace viviendas baratas y cuando llega a ser, siempre hubo algún bono estatal y es en localizaciones difíciles. Exacto.
En las periferias. Sí, entonces digamos, no es una... Pero, ¿qué es lo que pasa? Si cada vez la sociedad marcha más a que todo sea resuelto por mercado, por esa forma, retrocede muchísimo más, inclusive ideológicamente, ¿no? Ya esa posibilidad de hacer vivienda social y se convierte en una dádiva excepcional, en un regalo, en como una cosa que voy a hacer un programa esta vez, y ahí te no jodan más. A pesar de que en las campañas se llenan la boca, ¿no? A 500,000 casas, 800,000 casas. Pero cuando hay que hacer, ahí les aflora la verdadera ideología, que es la ideología dominante, que es la del mercado, la de que todo se resuelve mediante los negocios privados. Claro. Entonces esa cosa permea a nuestra facultad, a nuestras mentes desde niños. Ya nacemos en esa ideología. Y es de ahí inclusive de donde nace el desprecio por lo que parece diferente, que parece que fuera una cosa de minoría. Pero es la mayoría de personas la que hace su propia casa, que hace con medios un poco más artesanales, digamos, sin técnica, en localizaciones complicadas de las ciudades, del campo también. Así es. Pero esa ideología nos hace ver como que eso fuera lo que está, lo raro, lo excepcional, lo que se sale de lo normal. Entonces, por eso que creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es entender, es ver la realidad como es, no a través de la ideología con la que venimos de este mundo, ¿no? Nacemos y nos imponen. Perdón. Entonces, digamos, hay un primer trabajo más ideológico, porque ahí tú comienzas a recién a pensar en otras alternativas. Dices, no, tenemos que colocar en el poder del Estado o ir nosotros a ocupar el poder del Estado con esa visión. O bien, dices, también podemos hacer una forma de arquitectura que trabaje en los lugares donde se necesita arquitectura, donde se necesita asesoría de arquitectos. Y hay un montón. Entonces, es creo que una especie de un manto ideológico que no te deja ver la realidad como es. Uh-huh. Pero que sí te direcciona solo a un camino y te vuelve un ser sin esperanza, inclusive. Porque dices, es caro, es inaccesible, el gobierno no hace nada. Pero primero quitarte así entender cómo toda tu vida fuiste manipulado de una manera. Te puedes llegar recién a mostrar caminos nuevos. Entonces creo que ese trabajo es difícil porque suena muy agresivo para muchas personas de hablar así. Y no están dispuestos a conversar de estas cosas, ¿no? Es que en este sentido la informalidad de la manera de construir, sí, es, como usted dijo, se vuelve la base para la vivienda pública, autogestionada, ¿no? Porque no es que el Estado te da. Sí. Por eso tal vez hay invasiones, hay que construyes en quebradas, en donde no se debe. Ajá. Pero es el espacio que tienes. Sí. Ajá, exacto, es lo que te da la sociedad, la vida, exacto, donde encuentras un espacio. Eso a veces, que tú dices es importantísimo. Ajá. A veces el tema también va por un fenómeno natural, un terremoto, una inundación, que las casas ya no existen y viene alguien y te trata de imponer algo. Sí. Ajá, yo tengo un ejemplo que en Argentina pasó, que la Federación de Fútbol de allá ofreció dar una casa por cada gol que hacía la selección. Pero ¿qué hacen con 20 casas? Era a partir de una inundación que hubo no recuerdo dónde. Santiago del Estero, creo. Ya, entonces una inundación se llevó casas y claro, hicieron goles, claro, hubo una goleada alguna vez y dieron tal vez 6 casas, ya. Sí. Pero las casas, ¿qué tipo de casas te dan? Incluso la gente se quejaba porque era nada de confort térmico, o sea, en verano, que allá sí es un verano de veras, y en invierno también, o sea, no te conviene para nada. Apenas mejor que nada, no es mucho. Exacto. Eso es muy común. Aquí igual ha habido como estos de techo para mi país. Es lo mismo, o sea, haces casas que no tienen nada que ver con nada, o sea, le pones al lado de la misma periferia, al lado de la casa que ya tenían.
Y es como ese concepto de peor es nada, porque realmente no es mejor. O sea, realmente no estás pensando en el usuario, estás pensando más en cantidad que en calidad, materiales baratos. Exacto. Y ojo que espacios pequeños. Es una práctica antigua. Así no hay. Dentro de las cosas que yo investigué, yo vi los periódicos de la época de la dolarización, del 2000. Ya. Y había un reportaje de una fundación guayaquileña, como ya todo es fundación de ricos, no fundación para tal cosa. Repartían en filas enormes a la gente más pobre que existe allá. Se fue. ¿Será que se cae? Ahí está. Ya. Entonces son así, filas gigantescas de gente pobre, generalmente mujeres negras, mujeres, las mamás que se quedan con los bebés mientras si es que hay alguien que va trabajando, haciendo filas desde las 5 de la mañana y la mujer ahí de la fundación entregándoles un kit para hacer su propia casa. Ya. Fue una cosa de cartón, como un manual de cómo hacer, y ellos, hicimos la entrega de 10,000 casas. O sea, ni siquiera era hacer la casa. Sí, es como perpetuar la precariedad. Sí, eso que dices es importantísimo, inclusive lo que dijiste antes, de que la sociedad te lleva, no es que escoges lugares, no escoges eso. ¿Por qué creo que es importante? Junto con este caso que les digo que es antiguo y se repite hasta ahora. Esa es la evidencia de que para alguien interesa alguien está interesado en que las cosas sean así. El que haya, por ejemplo, extensiones gigantescas, inclusive en Quito, ¿no? De barrios precarizados que demora para llegar todos los elementos de urbanización, las casas también son bien precarias, ¿no? Digamos, esa masividad, esa cantidad que se tiene de esa realidad, es gran responsable de cómo la mayor parte de la población se mantiene como una fuerza de trabajo barata. Entonces, el hecho de que esas casas no sean hechas a través de un sistema inmobiliario, mercantil, capitalista, no significa que no les sirvan al sistema capitalista. Claro. Tienen un propósito. Claro, mantener al pobre pobre. Sí. Es duro, es que el pobre es pobre porque quiere. No, es porque le ponen ahí también. Claro. Porque necesita el Estado que la gente sea pobre también. Exacto. Ignorante. No sé si el Estado, pero al menos el sistema económico sí. Total. Si tú tienes una casa que se está cayendo, si te cuesta comprar la comida del mes, eres lanzado a buscar cualquier trabajo y que te paguen lo que tú no vas a negociar con el que te va a pagar, tú aceptas lo que te toca. Entonces hay un propósito. Nunca les verás, por ejemplo, a esas fundaciones guayaquileñas enseñándoles a montar una empresa a un grupo de personas y dándoles una fábrica. Porque eso realmente les daría una cierta autonomía. Les necesitan mantener como una cosa ahí abajo. Es más, si hay más gente, si hay más gente sin trabajo, es más desesperador, porque esa es una advertencia por si acaso tú no quieras trabajar o quieras pedir más sueldo, ¿no? No, yo te despido porque hay 10,000 personas aquí buscando tu trabajo. Claro. Entonces la vivienda precaria tiene un papel en lo que está pasando. Tiene un papel histórico que va mucho más allá de la arquitectura, de las consecuencias mismas de vivir así, ¿no? Y eso es algo que pocos colegas quieren conversar. Sí. Y estamos en el nicho para solucionar eso, ¿no? Sí. Se entiende, o sea, desde cada posición, tal vez más arriba, más abajo, pero cada uno puede gestionar eso. Tal vez si me sale una obra y le puedo sacar por menos presupuesto, pues se puede, ¿no? Claro, algo digno. Exacto. Sí. En cada sector se puede. Sí, Siga, es complejo. Estimada Dani. Justo pensaba eso de, por ejemplo, esas organizaciones que regalan viviendas. No sé por qué ayer que estaba pensando en eso, justo que estábamos hablando, o sea, pensando en los temas que vamos a hablar hoy, es como que sentí que era como la contraparte y a la vez la dualidad de lo que hace, por ejemplo, Uribe Schwarzkopf. Crean viviendas en masa, sin ningún tipo de diseño como lógico para el habitante. No hay una optimización del hábitat, no se utilizan materiales baratos, espacios reducidos. La única diferencia es que Uribe Schwarzkopf lo que hace es mantener al rico rico y la vivienda social lo que hace es tener al pobre pobre.
Claro. Es eso, porque a la final estás dando viviendas que no son pensadas en las personas, son pensadas en la cantidad, no en una calidad. Entonces, justo eso pensaba y decía como, vivimos en el mismo sistema, solo que uno maneja al rico y otro maneja al pobre, así. Y ya, y aceptamos eso y nos quedamos ahí. Eso significa que el sistema funciona así. Exacto. Tiene que haber alguien así, tiene que haber cada uno en su lugar. Es como la contraparte, y sigue siendo lo mismo. O sea, es como todas las personas que hacen estos conjuntos habitacionales gigantes, es lo mismo que haces, pero para otro sector de la población, así. Entonces, eso como que a mí decía como, wow, o sea, cada no sé si clase social, pero cada como sociedad, por así decirlo, porque al final siento que incluso se desconocen entre la misma, tiene su propia precarización de vivienda, ¿sí? Porque al final sí está precarizando, pero es otro rango social. La única diferencia es que, claro, el uno no tiene acceso a agua, luz, transporte, equipamiento, servicios, mientras que el otro está dotado de todos ellos y ni habita, a veces lo utilizan para incluso Airbnb solo por el hecho de generar jerarquía y ahí tocaste un punto bien importante que tiene que ver con precariedad, porque nosotros imaginamos la precariedad como arquitectos, nos imaginamos un cierto tipo de casas, nos vienen imágenes, ¿no? Exacto. Pero tú dijiste otra que existe en los centros urbanos más caros aquí cerca, de aquella empresa. No solo ellos, porque hay un montón, si ellos no estuvieran, es un ejemplo radical. Sí, pero si tú eliminas esa empresa, otra va a ser lo mismo, porque así funciona esta estructura económica. Entonces tú tienes un espacio de pensamiento arquitectónico, de vivienda, de profesionales, de técnicos que diseñan estos apartamentos con muchos elementos ideológicos implícitos. Inclusive tú vas a ver las imágenes promocionales que tiene ahí una persona en un scooter que vive cerca del metro, entonces un estilo de vida, ¿no? Y que es una suite pequeñita que está en el mejor edificio bien localizado, pero es una caja de cosas. Si la persona se compró eso, va a estar súper endeudada, porque está aspirando a una cosa que no va a poder pagar. Y tal vez otros compran como propietarios rentistas, o sea que van a alquilar a otro que realmente va a ser el jodido. Entonces ahí ocurre otro tipo de despojo. No es el despojo de condiciones urbanas que te quitan o te niegan el acceso a parque, a ocio, a cultura, a espacios de comercio. Es un despojo financiero. Te chupan tu salario a través de arriendos ridículos por espacios locos. Y siempre apoyados en un componente ideológico que hasta se ve en la publicidad. Entonces ahí dice, no, yo soy este ciudadano de aquí, yo soy un habitante de esta calle, de este eje, ¿no?, financiero, pero tú no eres propietario. Exacto. Entonces la arquitectura ahora tiene digamos, comenzó a fugarse la precariedad a otras tipologías. Ahí creo que ese es uno de los motivos porque creo que deberían estudiar más esas cosas. Si es que se imaginan hacer un posgrado, vayan atrás de lo que ustedes no les huele bien. Dice, sí, yo entiendo precariedad, pero esto también no es precariedad. O sea, hay diferentes formas de verlo. Justo, o sea, mi intento de tesis, cacho, que bueno, se frustró en el camino, pero bueno, por otros procesos, justo era como un análisis urbano justo de la zona de la República de El Salvador. Entonces, claro, era una comparativa a tu casa de cómo el metro cuadrado en la República de El Salvador cuesta $2,000 y uno así en el sur, en la periferia, cuesta 60. Entonces, como tienes esa contrariedad total y ese contraste que es preocupante, así, porque realmente, ¿quiénes son realmente los que pueden pagar eso? O sea, muy pocos. Muy pocos. Exacto, y esos pocos son los que dominan y comienzan a tener como una adquisición total de muchos. O sea, como que tal vez una persona con mucho poder adquisitivo debe tener unos 4 o 5, si no es más. Claro. Y son los mismos. Exacto. Y son los mismos, no es como pero que... eso es esencial lo que dices, porque se ve ese contraste clarísimo, ¿no? Pero una forma, digamos, adecuada de investigar estas cosas es no porque hay extremos en gente que paga diferentes precios de casa. Ellos son los enemigos del uno del otro. No. Porque ahí no ves más atrás, no sigues el hilo de lo que realmente está pasando. Yo descubrí investigando, ¿no?,
porque los precios, claro que son un resultado de esos ciclos de renta de la tierra, todo el proceso económico inmobiliario. Afecta a toda la ciudad a pesar de que no esté llena de los edificios de ellos. Exacto. Sino que también son un instrumento los precios, porque es un instrumento también ideológico, es un instrumento de marketing y es un instrumento de cálculo de quién va a ser el mejor postor para una zona. Entonces, es un tema político, pero no parece. Parece que es una cuestión de marketing, es una cuestión comercial o una cuestión arquitectónica. Entonces, ahí tenemos nosotros como arquitectos un problema, porque, no porque trabajes en empresas que hacen eso, tú eres culpable. Tú eres un trabajador de la empresa y qué bueno que tienes trabajo, ¿no? Para nada. Inclusive, qué bueno que estás aprendiendo técnicas, estás aprendiendo cosas. No se trata de culpar, y a veces ni siquiera hasta los propios inmobiliarios. Si tal empresa deja de hacer eso, otra va a hacer eso. O sea, eso va a seguir pasando, sea quien sea. Sí, entonces por eso es que la raíz es política, o sea, es otra cosa lo que está pasando. Pero solo en el pequeño hecho de tal vez yo hacer un render y poner a una persona con rasgos no de aquí, blanqueado ya. Entonces ahí ya estoy ejerciendo mal o actuando mal. Recuerdo, justamente se me viene a la mente cuando hubo la Semana de la Arquitectura que le acolitamos, vino un profe de Cuenca. Ajá. Y él presentaba que había hecho el diseño del terminal terrestre de Cañar. Uh-huh. Y claro, él decía, inicialmente esta era la propuesta que había llevado, creo que el equipo del municipio. Era en unos renders donde había gente blanca en tacones. Es lo que le entregan a él como referencia. Ajá, con tacos, con maletas así de viaje. Como que estuviera en el aeropuerto, dice, pero no, o sea, esta es la gente que va a ocupar, o sea, la doña con su costal, con sus gallinas, con sus cuyes. Sí. Entonces, y claro, él nos mostraba luego los renders que, claro, visibilizó esto y está bien. Claro. O sea, solo en este simple ejercicio nos damos cuenta de que nuestra labor también es social. Sí. De tal vez identificar, darnos cuenta en dónde estamos trabajando. Sí. Tú tocaste el campo de las representaciones, de las imágenes, de los renders. Ajá. El problema que tenemos los estudiantes de arquitectura hasta ser arquitectos es la palabra render. Uh-huh. No digo no la usemos. Lo que pasa es que como no utilizamos la palabra representación, nos olvidamos que hay un acto de representación en hacer la imagen. Exacto. El render parece como que fuera... No, render es una generación de imagen de un edificio. Es algo que no existe. Pero es una representación. Y cuando algo es una representación, hay algo que es representado. Tú, por ejemplo, dices bien el ejemplo de las figuras que se encuentran, ¿no? en las imágenes, en las representaciones. Y ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos... como estudiantes, un uso de eso que naturalizamos. Y ya está, no es escala humana, no pasa nada. Claro. Alguien que es más consciente dice, no, yo voy a poner, por lo menos me voy a bajar de escala latina las Eso es lo mejor, página del mundo. Sí, y es inagotable la fuente. Sí, y es gratis. Sí. Uh-huh. Entonces yo creo que, por ejemplo, como estudiantes de ese ejercicio es necesario, porque te lleva a pensar, o sea, te empuja a ti mismo a discutir. Cuando haces eso en tu trabajo ya es diferente, porque tú, por ejemplo, obedeces tú estás vendiendo tu trabajo. Claro. Ahí yo no le puedo juzgar a un colega trabajador porque pusiste gente blanca, siendo que la persona es subordinada a un jefe en una empresa, a un sistema de marketing que decide cuál es la mejor imagen para vender Ustedes han visto la publicidad del proyecto Condesa. Uh-huh. No he visto. Sale un perrito incluso con esa que usaban en... con esos cuellos blancos. Es una satirización de la aristocracia, ¿no? Eso. O sea, si era una condesa. Pero si tú le conoces a la persona que tuvo que hacer ese trabajo medio miserable, probablemente no está de acuerdo. Claro, pero me pagan por eso. Sí. Pero claro, al final es lo que pides y es al final la meta a la que quiere llegar, también el público que quiere llegar, la gente que se identifica también con ese blanco. Exacto, esa es la cosa, porque habrá inclusive en el departamento de marketing que si no hago eso no vendo. Ajá.
Porque estás vendiendo estatus, estás vendiendo clase, estás vendiendo una forma de vida. No estás vendiendo a la gente que realmente puede pagar. Estás aspirando a que la gente que puede pagarlo sea como tú quieres que sea también. Es una forma de atraer, es un anzuelo. Nunca van a ser, pero... No, jamás. Aquí, cacho, en Latinoamérica, no me creo. Sí. Ajá. Bueno, continuando, vamos a pasar al tema de que, bueno, cada época, bueno, recapitulemos. Sí, ajá. No, es que yo estaba pensando que siempre nos hacen estudiar, digamos, en la facu, en historia, en teoría, sí. Te ponen así, digamos, Egipto, las pirámides, o vamos acá a la Edad Media, las iglesias, bla, 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 el Renacimiento. Ahí extraño la facu. Entonces, ¿quién ponía esa arquitectura? ¿No? Era la gente que mandaba en su época. Entonces, siempre la arquitectura marca una época política. Sí. Entonces, incluso aquí en nuestro país hay varios ejemplos, no sé si hace falta citarlos, tal vez sí, pero en este sentido, la arquitectura siempre se ha vuelto parte de un espejo de la ideología política. Sí. Entonces, no sé, hablemos al respecto. Yo tengo ideas así, se me viene el tema de cuando fue el boom petrolero. Sí. Muchos edificios que vemos por acá. Bien observado, sí. Fueron parte de ese boom petrolero. Sí. Y tal vez el tema de la época de Correa también sí. Es como que marca, o sea, incluso le han juzgado de que se ha robado plata, bueno, malos manejos, malos contratos, qué sé yo, pero, o sea, sí te marca eso. Sí. El rumbo de cómo gestionar la ciudad, cómo gestionar bueno, estábamos hablando incluso de la vivienda sí. Es que ese es el punto de partida, pienso yo. Tú dijiste una cosa súper acertada, ¿no? Tú decías, cada civilización, cada momento y lugar histórico tiene sus productos arquitectónicos, tiene su ambiente construido de alguna forma. Podemos hablar de que cada modo de producción tiene sus formas construidas, porque si tú tienes el sistema político, económico que tenía Egipto, que tenía el Imperio Inca también, ¿no? Tiene sus relaciones por las cuales construyen algo. Puede ser que, claro, las formas exactas tienen que ver con topografía, clima, geografía. Sí hay aspectos, digamos, geográficos que dominan eso. Ahora que tenemos una arquitectura más universalizada, más mundializada, ya eso cada vez no se ve tanto como un elemento que define cómo va a ser un edificio, cómo se va a ver, sino que comienza a pesar más lo otro que tú decías. ¿Qué condiciones de régimen económico produce ese edificio? Tú hablaste del petróleo. Hablemos también, por ejemplo, de la industrialización de Europa, que fue con sangre latinoamericana y africana, ¿no? Porque es una economía que tiene un estado de bienestar, pero gracias a que gran parte de su mano de obra está afuera, de la dura, ¿no? Tienen así sistemas que llevan a ese tipo de arquitectura. ¿Pero por qué decía modo de producción? Porque no siempre fueron las mismas relaciones. En todos los casos, quien construyó estos edificios siempre fueron las manos que construyeron, sino que no siempre fueron las mismas relaciones. Una relación de esclavitud no es lo mismo que una relación salarial. Una relación, por ejemplo, de comuna subordinada a un estado imperial como eran las comunas incas. No es lo mismo que, por ejemplo, el contrato a un albañil, que es un contrato monetario. Entonces son diferentes relaciones. Esclavizar o pagar no es lo mismo. O cooperar para construir una casa, como cuando se hace una minga, ¿no? Hasta ahora se hace así en el Ecuador, mingas de construcción de casa. Cuando alguien de la comunidad se casa o le hacen la casa, ¿no? Son diferentes relaciones entre personas las que construyen esa casa. Pero en todos los casos son manos trabajadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Nosotros tenemos ahora una separación en nuestro sistema muy amplia entre la mano que construye y el producto de esa construcción.
Claro que los que construyeron las tumbas, las pirámides de Giza en Egipto, no es que ellos iban a ser enterrados ahí, ¿no? Claro. Pero al menos ellos cuando construían casa tenían la casa. Nosotros tenemos la sociedad mundial en la que tú tienes que trabajar para vivir. Tienes un esquema de salarios bien lanzado hacia abajo, nunca hacia arriba, siempre baja. En el que tú probablemente nunca vas a habitar un tipo de casa que tú construiste como albañil. Y a veces ni siquiera como arquitecto que diseñó el edificio, que ni siquiera es el que construye, sino el que proyecta el edificio. Claro. Entonces, ahí lo que hay que ver es que hay una relación específica que construye eso y que solo con ciertos momentos, digamos, históricos, políticos, de intento de equilibrar lo que se produce, se logran otras formas que todo el mundo puede disfrutar. Tú hablabas, por ejemplo, del correísmo, que fueron un proyecto político que tenía ese tipo de políticas económicas, medio intentando, ¿no? Hablabas también del boom petrolero, los resultados de eso. Y es justamente eso, o sea, ¿en qué se deposita la riqueza que es producida por las manos que trabajan, ¿no? Una cosa que es bien interesante ahí es que al menos el petróleo siempre fue una oportunidad para financiar aquello que el sistema mercantil no hace. Uh-huh. El sistema mercantil no le hace casas a los albañiles, a veces ni a los arquitectos, ni a los dibujantes de la empresa inmobiliaria, pero a los de marketing, aunque ellos son los más... Sí, por eso es necesario que nosotros vivamos en otras casas, porque si no seríamos muy caros para ser explotados como dibujantes a ese nivel. A pesar de que los salarios no siempre son tan malos, pero están lejos de pagar esa casa que tú estás diseñando. Claro. Entonces, ahí cuando aparece el petróleo es como ese chance de medio tener como sociedad una mercancía mundial que te puede servir para equilibrar eso. El desarrollo urbano del Ecuador, por más que ha habido problemas, conflictos y todo, se le debe mucho a que se pudo vender petróleo. Y ese es un problema que es un debate bien difícil de sostener, sobre todo con personas preocupadas por la ecología, por el medio ambiente, porque tienes que ver de dónde vienen las cosas, ¿no? Es fácil ser europeo y decir, no exploten la Amazonía, porque ellos no dependen de eso. Claro. Ellos tienen aquí sus empresas que explotan nuestra Amazonía. Exacto. Allá no están contaminando. Entonces, en cambio, si nosotros ahorita, con un país que no produce cosas complejas, que no produce más que el sector de la construcción, que es el más potente, si dejamos de explotar el petróleo, vamos a estar en una situación global un poco complicada. Peor aún, si explotamos y le damos estas riquezas a las canadienses, a las holandesas. Ya está pasando. Va a pasar. Quieren cambiar la constitución para eso. La gente a veces piensa que es una discusión medio ética, no, es que es una constitución que favorece a los narcos. Pero esta gente viene por el petróleo. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tú tienes una cosa que cuando tú comienzas a recoger el hilo histórico, económico de la arquitectura que tú estás diseñando o que ves en la ciudad día a día, vas a encontrarte con un problema político de raíz. Entonces... El otro día estaba escuchando la radio Pichincha. Radio Correa, le dice. Claro. Ajá, pero... Esos socialistas. Ajá, estos socialistas que no deben tener iPhone. Sí. Pero el tema es de que... Antes de nada, siempre presente, si quieren, siempre presenten, yo soy socialista de iPhone, soy comunista de iPhone. Para que ya no sepan más que decir. Porque esto no tiene nada que ver con mi pensamiento. Sí. Esto es una herramienta. No es prohibido. No es prohibido tener iPhone para nadie. Claro. Ya, perdóname. No hay problema. En este sentido estaba viendo hablaba un historiador, llegó y le entrevistaron. Sí. Entonces este man decía que hay que recapitular, como usted decía, el tema de cómo van surgiendo cada cosa. O sea, a veces uno piensa que el Ecuador se creó así de la nada, así todo bien bonito, como te enseñan en la escuela y bla, bla, bla. Con héroes, ¿no? Ajá, con héroes y con gente que salva al país y así, ¿no? Sí. Pero en este sentido decía que
que las empresas de petróleo, llámese Texaco y Shell en esa época, fueron las que delimitaron los límites de Ecuador y Perú. Sí. Simplemente diciendo, a ver, tus pozos son estos y tus pozos son estos. Sí. Ahora simplemente diciendo, a ver, entonces tú controlas este sector de acá, entonces aquí está mi línea divisoria. Entonces, es como un cartel que se pone de acuerdo, ¿no? Ajá, entonces yo negocio con el gobierno de Perú y vos con Ecuador. Sí. Entonces, esas cosas uno le abre la mente y dice, chucha, ¿sabes dónde, claro. ¿dónde vivo? O sea, y a mí en la escuela me enseñaron a odiar peruanos. Claro, hasta ahora, la gente. Y nosotros pensando en los pobres peruanos, cuando esta era la raíz del problema. El petróleo, claro, o sea, las empresas de fuera. Sí, claro, es que, claro, la guerra incluso se gestionó por eso. Sí. O sea, la guerra entre Ecuador y Perú fue por el petróleo. Sí. O sea, no era más que... O sea, invasión, son pantallas. Son pantallas. Son pantallas que te generan. Y al menos también podría ser una guerra peleada para beneficio de otros, ¿no? De manos privadas, sí. No por justificar guerras en ningún caso, pero una cosa sería, por ejemplo, realmente una guerra en la que defiendes a tu gente. Otra es en la que crees que estás defendiendo a tu gente, tu territorio, pero es esto, o sea, es un cartel privado. Es lo que pasa. Sí. Entonces es lo difícil así de madurar, no solo como aspectos de salir de saber ir de lo simple a lo complejo, saber sobrepasar el nivel de las apariencias, saber que, por ejemplo, si tú ves una punta blanca en el mar, tal vez haya un iceberg de varios metros más abajo. Entonces es no reaccionar a lo aparente, es justo eso. Pero es difícil cuando te meten propaganda todos los días de eso, ¿no? Claro. Sí. Claro, es que estás ahí bombardeado de... Todos los días. Ajá. Incluso este tema ya retrocediendo un poco, o sea, el celular depende de lo que tú veas y de eso te alimentas, ¿no? De eso te alimentas a diario. Sí. Estás expuesto a eso. Sí, igual yo siento que, bueno, no sé, eso me surgió ahorita. Como que siento que las redes sociales son una herramienta tan fuerte ahorita políticamente que siento que incluso Noboa está en el poder por eso. ¿Me cachas? Claro. O sea, yo no siento que realmente, o sea, honestamente estoy de acuerdo con la frase de que Noboa es un error de la democracia. Porque claro, en ese momento cuando el man surge, que es como este aire fresco, y se comienza a ver un man que hace TikToks y toda la publicidad que tú te alimentas por las redes sociales de lo que el man pensaba hacer, lo que el man decía hacer y hacer y creer. La culpa fue de Jan Topic. La culpa de Correa, al parecer. No, como siempre. En ese caso fue de Jan. Por no estar. Sí, por no estar por irse por Hamburg. No, mentira. Pero tú dices una cosa que es bien importante, pero hay que complementar, porque la esfera ideológica que es esa, en la que se operan las redes sociales, ¿no? Es súper importante, es necesario. O sea, la gente tiene que estar convencida de eso. Sí, total. Por otro lado, no es suficiente, tiene que haber una serie de coordinaciones de las propias élites económicas. Sí, total. O sea, acuerdos con medios de comunicación, inclusive con poderes judiciales, con jueces, no es así tan, digamos... tanto en estrategia solo de TikTok, pero sí es necesario. Pero es una herramienta. Todo, o sea, todas las redes sociales, de marketing, todas esas son herramientas, así que la gente utiliza para posicionarse los medios de comunicación son poder. Ahora ya no es la televisión, por ejemplo. Yo siento que la televisión ya es muy parcializada en algún punto, pero en redes sociales tú eliges también qué ver, qué consumes, qué quieres. Entonces, hay, por ejemplo, había esta como... Yo veo Betty la Fea. Que había bueno, no sé, algún candidato estadounidense que utilizaba estadísticas de Facebook para poder bombardearte con tu ideología, o sea, como que... Trump hizo eso. Exacto, como manejar la privacidad y bombardearte con eso. Entonces, es eso, o sea, tú consumes diariamente redes sociales todo el tiempo consumes eso. Con la ilusión de que tú estás escogiendo. Exactamente. Entonces, claro, cuando comienzan a manipularte desde la base, desde incluso no darte cuenta, comienzas a consumir eso, es una estrategia. Y tarde o temprano, pagar publicidad, llevarte algo, una palabra que encuentras y lleva a otra cosa. Sí. Es eso, ¿cacha? O sea, le das publicidad gratis a alguien que a la final
ahora está en el poder y no sabemos cómo sacarlo. Hay otra cuestión también, verás ahí, porque parece que las redes fueran un espacio medio neutral. No. Pero sí. Facebook y Meta tiene un dueño de un país. Exacto. Lo mismo Instagram es el mismo dueño. Y es un una monopolio. meta. Ajá, claro. Con entonces, una ideología muy marcada también. Si nosotros tuviéramos una red social ecuatoriana, digamos, o al menos latinoamericana, tal vez no sería tan fácil que tales candidatos sean promovidos en la cara de los votantes tan fácilmente. Exacto. Entonces eso también pasa como usamos el medio de comunicación. Naturalizamos su existencia como que ya estaba ahí. No, hay un dueño de eso. Entonces es peligroso ahora porque tiene un dueño muy poderoso con mucho poder de control que obedece a un gobierno específico, ¿no? Exacto. Y ese gobierno es facho. Sí. Y nuestro gobernante también, no me importa si... La historia de ese país es facha. Ajá. Y tenemos ahorita un representante que parece que idolatra ese fascismo, siendo de un país que... Es el buscar blanquear a la sociedad. Claro, totalmente. Claro, porque hablando ya... Ajá. Es lo que es, es lo que es también. Hace ¿qué será? Un mes vi un video donde salía la primera dama visitando a una familia. ¿Viste esa foto? Mira. En un suburbio. Sí. Claro, y la man, claro, va y dice que prueba la comidita que había hecho la señora, pero en una olla nueva. Sí. Ajá, desintoxicada. Entonces, claro, ahí va el tema de lo que decía antes, sí. De que no, o sea, solamente te van a solventar una necesidad en ese momento, pero no te dan una estrategia o herramientas para tú crecer. Sí. Más allá de lo que ya estás ahorita. Mejor si la imagen es romántica, porque tú dices qué bonito que haya gente pobre, o sea, no dices eso, pero dices qué bonito que haya esa princesa de color blanco ahí. Bien blanco. Que contrasta mucho con este fondo pobre, ¿no? Qué bonito. Es lo mismo que decir inconscientemente, qué bueno que haya pobre, porque si no hubiera pobres no sería posible esta escena tan... Entonces es el poder de la representación, de la imagen. Comunica mucho, proyecta muchas cosas dependiendo del contexto. Claro. Y esa gente es experta, es profesional, sabe lo que están haciendo. Pero comunica. A ustedes no les engañan porque ustedes son súper sagaces para... Siempre sospechan de manipulación tal vez, ¿no es cierto? Pero si tú estás expuesto a muchas cosas parecidas, de repente te llega ella, después te llega otra imagen de ella. También el discurso que maneja. Sí, es el romanticismo, la pobreza no puede ser tan mala, porque yo te voy a dar un plato de comida hecho en casa. Claro, y es una persona luchadora. Ajá, que lucha por la vida. Ella está ahí para las personas, ¿me cachas? Ese es el diálogo y ese es lo que le envuelve, romantizar la pobreza. Es como el Abdalá cuando se vendía como del pueblo. Claro. Y ganó por eso. Sí. Y él era profesional porque sabía muchos detalles que alguien que es súper rico no sabría. Ajá. Él era bien así, en los detalles vendía. Él era muy, ordinario, tal vez para la gente de dinero, tiene y tenía mucha plata. Claro. Ajá. Pero claro, él era pueblo. Y era su discurso. Claro, era su discurso. Sí. Te vende eso, ¿no? En ese momento eso funcionaba. Ahora funciona esta pareja, ¿no? Que está en el pueblo como que fuera una familia real. Cada época tiene su, ¿cómo se diría? Su contexto donde ciertas imágenes funcionan mejor. Alguien que finge ser pobre no le va tan bien. El Lazo cuando quiso comer en la calle no pudo. Y la gente se da cuenta. Claro. O sea, no mi hijo también cuando quería probar los jugos allá en el mercado. Sí. Le gustaría. Qué rico. Pero ellos ya están preparados, ¿no? Para esconder rápido. Claro. Para enterrar entre una capa de polémicas nuevas todo lo que pasa. Para tomar, cambiar de imagen, votar y luego volver a la imagen. Yo me acuerdo una vez en la plataforma gubernamental, había un café ahí, no me acuerdo, había una pollería. Ya. Estaban haciendo fila para pedir y ahí se metió el Guillermo Lazo para echar que pidan. Estaban en la fila y justo fue atrás de una señora y él vino así hecho el chistoso y le cogió los hombros así.
¿Ya? Y la señora se quedó así, primero asustada, ¿no? ¿Qué le pasa, señor? Y claro, Fue invasivo, parecía ¿no? que no le gustaba el lazo definitivamente, pero ella no le respondió nada, él seguía hablando, ¿no? Una imagen bien extraña, porque primero esa plataforma fue hecha por el contrincante, en el gobierno del contrincante, ¿no? Y ahí tú tienes un momento en la sociedad, hay que cortar. Tienes un momento en la sociedad en que esas contradicciones, esa verdad comienza a florecer. Cada vez es más evidente esas contradicciones, ya no escapa. Cada vez es más ridículo, ya no es tan escondido. En tiempos de paz esas cosas no se ven mucho. Ahorita que estamos en crisis, que están ya adoptando un modo bien fascista. Estamos en crisis y yo no le veo al man salir siquiera para esconder su huevada. Sí, pero estas cosas comienzan a aflorar solas, ¿verdad? De ahí. Que bueno, nosotros como arquitectos siempre como nos encargamos justamente de moldear las ciudades, moldear el paisaje urbano, por así decirlo, pero ¿cuál es nuestro papel para nosotros moldear sociedades también? Que son quienes habitan al final estos espacios. Sí. Bueno, ahí creo que hay una relación en ambos sentidos. El espacio social, el espacio físico también nos moldea a nosotros. Y nosotros moldeamos eso. Creo que difícilmente solo como arquitectos podemos remoldear la sociedad y ni siquiera el mismo espacio podemos remoldear porque nosotros no controlamos todo lo que se produce. No depende de nosotros. Pero creo que el camino para empezar eso es de entender qué papel jugamos en la sociedad actual. En dónde realmente estamos contribuyendo a lo que está pasando. No necesariamente diciendo es negativo o positivamente contribuyendo, pero estamos haciendo algo. Uh-huh. Entonces, como arquitectos no conviene aislarse del conjunto de cosas, del conjunto de papeles que son necesarios hacer. Y ahí, por ejemplo, vas a entender que hay muchas formas de producir cosas aquí. Ya estábamos conversando de forma inmobiliaria, tú decías de autogestión, había formas estatales de hacer vivienda, por ejemplo. En todas ellas nosotros jugaremos papeles diferentes, no siempre con control de lo que está pasando, no siempre, o sea, a veces subordinados como empleados que vendemos nuestro trabajo por un salario, uh-huh. A veces no, a veces estamos asesorando a una familia, una comunidad, a veces nosotros mismos tenemos que meter mano y hacer la casa. Entonces, digamos, hay papeles de trabajo específicos que sí estamos desempeñando. Uh-huh. Pero cuando necesitamos una transformación de otro nivel, ahí no podemos solo ni como profesión, pero como seres humanos. Entonces nosotros no podemos cerrarnos a los artistas, no podemos cerrarnos a los ingenieros, a los médicos, porque si no tendríamos una visión muy, muy ciega, ¿no? Un profesor mío me planteaba una metáfora bien interesante que me acuerdo hasta ahora, no era de él, yo no me acuerdo de quién era, pero era un poco sobre el campo ciego, creo que es de Lefebvre. Toda persona tiene, inclusive los científicos, un campo ciego por la forma en cómo aborda la realidad, sea por tu condición social, por tu profesión, ¿no? Como arquitecto, tienes una forma de ver las cosas siempre. Pero él decía, ¿cómo sería posible describir un elefante que está encerrado en un galpón? Cuando cada persona solo puede ver una partecita, tú ves una pata, pero dices, yo no sé qué es esta pata, ¿no? ¿De qué animal será? Otro ve la cola, otro ve la cabeza. Solo cuando se conectan muchos saberes, muchas formas de entender el mundo, y no todas son ciencia dura, pero sí es necesario, uh-huh. Se tiene una visión de lo que está pasando. Porque si no tienes una visión mucho más profunda de las cosas, no actúas bien, o sea, actúas bien por impulso, efectos muy superficiales, ¿no? Es como lo que les decía sobre el petróleo, es justamente porque si conversaran realmente de cómo son las cosas, sería mucho más organizada la solución. No sé si me abrí mucho a lo que tú estabas preguntando, sí, pero... O sea, es que... Sí, se abrió. No, es que al final sí, es verdad, el cambio nunca va a ser...
o sea, como unitario o individual, sino Sí. tiene que haber una colectividad igual de visiones, de propuestas, de cambios, de acciones también. Sí. ¿Qué hacemos en colectividad? Como votarles no mentira. Pero sí, Sí, para empezar eso de... ahí me paro. No, mentira, para pero... empezar no nos quedamos callados. Ujú. Yo también entiendo tal vez tu pregunta inclusive ya específicamente con nuestro conocimiento como arquitectos o nuestra habilidad quizá. Ahí también hay muchas cosas, ¿no? Asesoría técnica se necesita en muchos lugares. No es con la idea de que ya arreglé casas, me siento bien y ya está solucionada la vida, no. Pero al menos la gente sí necesita condiciones mínimas de dignidad. Exacto. Para poder ir a estudiar, para poder, por ejemplo, enviar a los hijos a que estudien en la universidad. Y a veces ayudar a comunidades en algo que necesitan el conocimiento de un experto en algo, sí les da un empujón hacia mejores condiciones. Totalmente. Entonces también desde nuestro campo podemos ver en esa misma estructura dónde nuestras manos salvarían más vidas. O sea, no porque no cambie la sociedad entera con eso debemos dejar de hacer, hay que hacer. Exacto. Entonces es una obligación, yo creo que hasta moral. Justamente, o sea, bueno, no retomando, pero sí también hablando un poco de lo que hablamos de la vivienda social, como que no está mal realmente como estas propuestas como de un techo para mi país, de realizar viviendas para gente que tiene escasos recursos y demás. Sí. La forma es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, ¿qué estamos dando? Si ya vamos a tener esta propuesta de crear una vivienda modular o lo que sea, podemos hacerla como de mejor calidad, con un poco más de pensamiento. Entonces, sí, está bien dar un techo, pero a veces no sé si es suficiente un techo para establecer una dignidad. Sí, la vivienda. Nunca es, claro. No, nunca es suficiente, pero ayuda bastante. Ajá, entonces sí, o sea, tal vez nosotros como arquitectos tomarnos el tiempo, no sé, tal vez de proponer igual algunas cosas. Tenemos el chance de, no sé, trabajar con algún tipo alguna vez, tal vez no nosotros, pero alguien que nos esté viendo, cachado, ojalá. Pero alguien que tenga como esta herramienta de estar dentro de este proceso donde puedas dar vivienda digna a la gente, hazlo, así como desde el pensamiento de que realmente la gente no va a habitar 1 metro cuadrado, sino va a vivir un espacio que realmente le pueda brindar un confort. O sea, como calidad. Imagínate pasar todos los días, todas las horas de los días resolviendo tu techo, dónde dormir. ¿Cómo vas a pensar siquiera en algún día estudiar alguna cosa? Exacto. O buscar un mejor trabajo cuando, como tú decías, lo más básico no está. Claro. Además hay otra cosa. Muchos de los arquitectos de ahora estamos más cerca socialmente de las personas que no tienen nada que de los que tienen todo. O sea, si tú haces realmente la graduación económica, claro, estamos más cerca de ellos. O sea, nos puede pasar a nosotros. Basta una ola más fuerte de lo que está pasando ahorita y nos veremos juntos autoconstruyendo nuestras propias casas. Totalmente. En una charla que yo escuché en la Bienal, realmente no me acuerdo quién era la exponente, pero era una señora que nos contaba y nos decía que realmente nosotros como sociedad en este punto no vamos a tener derecho a una vivienda propia, tal vez. Nosotros vamos a vivir arrendando. Sí. Si es que tenemos estamos encaminados, Exacto, ajá, porque realmente ahora ya no podemos totalmente adquirir como un terreno o una casa. Entonces, claro, si vamos a vivir y ese va a ser nuestro futuro porque cada vez somos más, ¿qué hacemos? Así a las grandes constructoras, ¿qué hacemos para que realmente podamos generar espacios confortables, pensados en las personas que van a vivir? Y pagables. Ajá, y totalmente accesibles, ajá. Eso es lo más importante. Y cómo también disminuimos esta idea de que hacer vivienda social es hacerlo al lado de la periferia, o sea, al lado de donde ya tenían su casa, que estaba en unas condiciones críticas, y volverlas al lado, cuando el punto de generar vivienda social es como generar comunidad y lo que hacemos es aislarlos más. Sí, hay caminos para eso que yo creo que hay que ver. En otros lugares del mundo se ha hecho. Y no es fácil, pero se puede. Verás, China está haciendo algo de eso por un pequeño detalle. Hay un ingrediente en la ecuación que hasta ahora no hemos discutido, que es la propiedad privada, rentista de la tierra. No la propiedad de la casa, no se refiere a la propiedad familiar. Mi casa es mi casa propia y punto. Es la propiedad de la tierra para la producción inmobiliaria. Allá no le pertenece a la empresa inmobiliaria, le pertenece al Estado. Entonces, de esa manera, el Estado que tiene un partido comunista en el poder, somete a esas empresas. No dejan de existir, o sea, no es que
vamos a destruir a las empresas inmobiliarias. Ajá. No, pero ellos dictan lo que se hace. Uh-huh. Y ellos tienen lucros, lo que no tienen es renta de la tierra, que reduce el lucro total, pero sí tienen lucros. Y los precios son mejores. Entonces, ese ingrediente es difícil, porque para llegar a ese punto hubo una revolución. Pero, y el costo humano de eso. Y un costo humano altísimo, porque además... hambrunas y todo eso. Sí. Pero al menos entiendes que hay un factor que tiene que ser abordado. No que tenga que haber sangre, revolución, no, pero tiene que ser abordado eso. Porque si ellas son las que te someten a ti, van a someter hasta tu pensamiento para que nunca quieras cambiar eso. Peor como colectivo. Sí, claro, es que estamos rodeados de lo que ya está establecido. Entonces, pensar diferente es difícil. O sea, sí. Tal vez... Y pensar en grupo es bien difícil ahora. Sí, totalmente. Claro, incluso... Tal vez ahora es mucho más accesible, pero estamos debatiendo ese tema de las redes sociales, pero siempre es como que ya te dicen, este camino es el que debes seguir, porque hay normas en la aplicación, que no puedes hablar de tales temas. Y en ese sentido tú no puedes ampliarte tanto de mente, simplemente viendo videos en TikTok. Sí. Entonces tiene un techo, ¿no? Ajá, hay un límite, ¿no? O sea, más allá hay cosas, más allá, y este tema igual de la tierra es fundamental. Uh-huh. Sí. Ahora que lo pienso, o sea, como realmente la periferia siempre va a existir. El punto es que hacemos, cómo integramos a la periferia en la parte de la sociedad. O sea, como ya entendemos que la periferia siempre nos vamos a seguir extendiendo porque somos demasiados y siempre vamos a seguir creciendo. Yo creo que tengo una respuesta para eso. La periferia tiene que tomarse el poder. También. Vamos. Exigir, ¿no? Sí. Exigir los derechos básicos también. Vamos allá. Es un camino exigir. También es otro camino necesario nosotros ayudar, involucrarnos, porque la gente sí puede vivir mejor si podemos ayudar. Pero si me preguntan a mí, tienen que haber formas de tomarse el poder. No hay cómo de otra manera, porque si no van a ser parches que a veces sean muy buenos, pero no se sostienen. Ya nos pasó. Logramos avances buenos, pero no se sostuvieron, porque ellos no están en el poder. O sea, digamos nosotros en general. Pero claro, no significa que no hagamos lo otro. No significa que no buscamos, como tú dices, formas de integrar a la ciudad. Y capaz inclusive por ahí comienza, ¿no? Si esas mismas personas, por ejemplo, son integradas a circuitos de espacios públicos de buena calidad. De transporte, de energía, de luz, de agua, de servicios básicos, conexión, centralidades. Exacto, y quizá ahí tienen más condiciones, y quizá ahí comienzan a tener también condiciones de acceder a espacios de poder. Entonces no se separa lo otro. Pero no hay que perder el horizonte, o sea, si no llegan a esos espacios... Y hay otro aspecto también, esa, lo que les decía, esa falsa ética de trabajo que se ve que la gente comenta en las protestas, también te lleva a, eventualmente ya van a ver a gente diciendo que no debes estudiar, que ¿para qué vas a estudiar si ve cómo están los salarios? Yo mismo lo he pensado, sinceramente, porque a veces uno... Es tentador. Claro, ya te gradúas y dices, o sea, mi pana que nunca estudió del colegio. Sí. Que trabajó desde full chamo. Claro, ajá, y tiene tal vez ya 2 carros, un ejemplo. Sí, y lo que realmente es una excepción a la regla, te comienza a aparecer la regla, no, mira, sí es posible. Claro. Y no es imposible, esa es una excepción. Exacto. Entonces, claro, eso es lo que pasa con la cuestión ideológica. Si tú pierdes ese horizonte, no te das cuenta que te quieren fuera de la universidad. Un ejemplo. No te quieren arquitecto. Claro, un ejemplo, ¿verdad? Te quieren trabajando en su hacienda. Sí. Claro, yo soy producto de esa periferia. Sí. Mi mami compró un terreno por allá en Pomasqui, lejos, donde no había nada. Sí. No había ni buses, no había luz, no había servicios, no había nada. Y claro, porque ella vivía arrendando, un día decidió y fuimos a vivir allá. Ajá. Ya, entonces ahí en ese sector... Después de full tiempo, ahora pasa a la Simón Bolívar ahí. Ah, sí. Ajá, sí. Entonces por ahí, otro lado. por la parte por el complejo de la Liga. Ajá. Sí. Entonces en este caso, exacto, ajá, en este caso, ahí va el tema de que este sector estaba lleno de gente obrera, obviamente. Claro.
desde el inicio, yo conozco a mucha gente, como yo le estaba contando del vecino con el que trabajamos, Sí. es obrero ya, incluso sus hijos han estudiado, sus hijos ya son profesionales, pero siguen en ese ámbito obrero. Y la gente que tal vez llegamos a estudiar en la universidad, tal vez aspiramos a algo más. Sí. Aspiramos, pero nos olvidamos, tratamos de enceguecernos de lo que... Buen punto. De nuestro origen. Excelente punto ese. Ajá, entonces, mucha gente, me incluyo siendo muy sincero, trato de negar, digo, no sé, yo no pertenezco aquí, aunque vivo ahí, ¿no? Sí. Sigo viviendo ahí. Está siempre mirando afuera de ahí. Ajá, siento así, porque cruzando la avenida está la Pampa, que tú dices que es la zona de ricos. Claro. Entonces ahí, como tú dices, yo aspiro allá. O sea, yo siento que merezco eso. Pero siendo muy sincero, lo que usted decía, el tema de que la mayoría de arquitectos, o sea, o profesionales, ya no pertenecemos allá, sino más a la clase baja. Es que tú tocaste un punto fundamental, por eso es lo que yo decía que sobre tu comentario de despertar a la periferia y llevar urbanización de calidad a la periferia, pero que no es suficiente, que es una cosa que comienza por ahí, pero que tiene que seguir. Es justo lo que tú decías y eso se ve bastante, inclusive cuando hemos estudiado procesos cooperativos. Uh-huh. Una vez que se logra lo que se buscaba en ese momento específico, el sentido de cambiar las cosas como son, las cosas que produjeron el problema que solucionaste, se pierde completamente. Los cooperados dejan de cooperar. Uh-huh. O lo que tú dices, ¿no? Dicho de otra forma, las personas que lucharon por ese pedazo de tierra dejan de luchar. Y porque ya te dotaron de servicios, de comodidades. Ya no necesitas luchar, Sí. ya no hay por qué. Uh-huh. Porque tú individualmente ya estás bien, pero Claro. hay otros que no están, o sea, la cosa no acaba. Exactamente. Y también hay otra cosa que es importante también que dijiste, yo veo al frente que son lugares a los que yo aspiraría. No es algo que deba, digamos, juzgarse ni siquiera moralmente, porque de hecho, claro, todos deberíamos tener derecho a una cosa de esa calidad. Uh-huh. Pero cuando la solución se individualiza, ahí se pierde todo ese sentido de cambiar todo. ¿Es por qué? Porque igual, por más que sean luchas que hayan sido colectivas o que hayan sido organizados de cierta forma, Uh-huh. Nuestro sistema y su ideología dominante es individualista. Entonces nuestros hijos no verán lo que hicimos, si es que no les pasa. Claro. Entonces eso es lo duro de ir contra corriente, que si te descuidas ya estás pensando de otra forma el día de mañana. Eso sí es verdad. Bueno, vamos concluyendo porque si de aquí si no nos vamos otras 3 horas más. No, disculparán, yo hablo No. muy lento y demás. No, increíble. Y bueno, vamos con reflexiones episodio. finales. A ver, tú una y yo otra. Yo una reflexión final. Nada de aquí. Ah. Ha habido guión. Una reflexión final Perdón. inicialmente escrita. Ya. A ver, reflexión final. ¿Cómo podría la arquitectura ser una herramienta de cambio social real? Bueno, creo que eso sí lo hablamos. Lo hablamos, ¿verdad? Pero Sí. así en 5 palabras. En No, 5 mentira, está full difíciles. difícil. Estuvo full difícil, ¿verdad? En Una 10. idea concreta, así como Como la resumir. arquitectura. Ajá. Está duro también, igual. Tómate el tiempo. Es duro porque tal vez no es la arquitectura, sino las personas que conocen de arquitectura. ¿no? Exacto. Pero yo creo que organización, empatía. Quizá empezar por empatía más bien. Por empatía, Y de porque, ahí Jorge lo demás. porque en contextos medio fachos como el que estamos ahorita, Totalmente. puede ser que nuestra empatía se transforme en nuestro problema mismo. O sea, ya no de los otros, sino que nos va a tocar a nosotros. Es nuestro. Entonces yo creo que empatía, organización y esperanza, ¿no? Para cambiar las cosas. Pero más que nada, no más que nada, sino un ingrediente esencial es ser muy profesionales. Es decir, voy a meterme a ayudar, a organizarme, a plantear proyectos que cambian vidas de la gente, a participar de un proceso más amplio con otros arquitectos de toda la ciudad, con gente que nunca me imaginé conversar de otros lados. Pero tengo que ser súper profesional, saber hacer diagnósticos de necesidades familiares, saber entender contextos donde se construye, cómo se construye,
Entonces realmente poner nuestra profesión dignamente al servicio de eso. A veces tenemos la causa bien dirigida, pero nos olvidamos de que tenemos que tener un conocimiento que sirva en ese momento, ¿no? No sé si... Perfecto. Basta. La otra era, ¿es posible cambiar la sociedad a partir de la arquitectura? Yo creo que sí, pero la respuesta no es positiva, no es ni negativa. Es neutral. Como hemos conversado, que vemos la arquitectura acarrea consigo muchas representaciones visuales, imágenes, mucha ideología, y así cambia la sociedad. La arquitectura nuestra, de esta sociedad, de este sistema actual, también acarrea relaciones de producción, que es esencialmente un empresario para el cual trabajan obreros, albañiles, que son los que construyen una casa que no pueden pagar. Claro. Entonces, la arquitectura sí transforma la sociedad, pero ahora de manera negativa. Ahora puede ser que sí, en ciertos contextos puede ser que no, pero en ese sentido que yo digo, sí, negativo, porque está simplemente siendo lo que es el sistema en general. Pero no le puedes tú culpar al arquitecto por eso. Claro. Por eso creo que en ese sentido, ahí sí cabe decir arquitectura y no arquitectos. Tal vez ahí sí otra vez regresa a la otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacen los arquitectos? Estaba mal formulada. No estaba mal formulada. Yo hice la misma pregunta. No, es que sí. Está bien. Yo tengo una última pregunta. Esa es. Cacho. Bueno, es que básicamente lo mismo, pero ¿qué se puede proponer como ciudadano, como arquitecto, como profesional, como persona, como ser humano, como ecuatoriano, para sobrellevar las crisis actuales? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo podemos sobrellevar todo lo que está pasando? Las crisis sociales, políticas. Yo descubrí la respuesta estos días, que es inclusive difícil para mí, porque yo en realidad soy una persona muy tímida en contextos de protesta. No suelo gritar mucho, siempre estoy en las marchas, pero no grito, no soy enérgico en eso, pero uno pierde la esperanza cuando es consciente de las cosas. Entonces entender te deja mal. Entender lo que está pasando te deja mal. Y te frustra. Pero tienes que salir, tienes que hablar con más gente, tienes que agruparte, discutir en grupo, pensar cosas en grupos grandes, unirte. Solo ahí aparece la esperanza y comienza a aliviarte un poco esa ansiedad de ¿qué hago? Ajá. Solito no, en la casa no, en internet no. Claro. Entonces hay que salir y hay que participar de la sociedad, no solo a través de medios digitales. Perfecto. Sí, lo tienen que ver este podcast, ¿no? Sobre todo. Ya. Mientras estás en la marcha, tienen que ver los medios digitales correctos. Exacto. Patrocinando a los medios arquitectos. Bueno, muchas gracias. Besito. Dios le pague. Qué gusto verles a los años. No son muchos años, pero... Qué bueno verle aquí igual. Gracias. Somos muy felices porque ustedes son un gran profesional. No digan eso, ustedes son. No, ustedes. Ya, Dios le pague, Dani. Muy bien. Perdón. Muy bien esa alianza. Dios le pague Santi con su estudio Tecne. Eso. Gran espacio, la verdad. Gran espacio. Gracias por la casa. Buena oficina. Y muchas gracias a la producción. Gracias a todos. Eso. Gracias por el tiempo, la paciencia y la escuchadera también. Y sigan comprando sus bosquejos. Sí, compra mis bosquejos, por favor. Son hechos para ti. Cacho. Hecho a medida. Para el bolsillo. Sigan comprando sus camisetas. También. Mire, justo de Aravena. Máximo. Es de Aravena. Puede ser. Y entonces está la vivienda social. ¿En serio? A ver, déjame. Muestra la cámara. Muestra el like. Yo vine sin sponsors. Para poder criticar. Exacto. Y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias. Muy bien, se corta, se imprime. Se acaba. Estuvo muy divertido. Muy bonito, me divertí, chicos. Muchas gracias por la gentileza. No, gracias a ustedes por
Sacando la por su tiempo, la charla que estuvo muy amena, aprendimos muchas cosas, hablamos de cosas muy también importantes. chévere.